Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Nos Une UPCN, ya el programa número 21. Qué rápido ha pasado el tiempo y qué alegría seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con la actualidad sindical, con las noticias, las novedades, las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro sector. Bueno, esperamos que tuvieras una muy linda semana y poder compartir con vos este espacio. Para empezar, como todos los sábados, vamos a compartir un breve resumen de noticias que tiene que ver con eso, con la actividad de esta semana. Ley de Enfermería. Continúan las repercusiones tras la sanción de la Ley de Enfermería. Se han realizado reuniones junto a compañeras y compañeros del sector en distintas localidades con el objetivo de seguir profundizando sobre los beneficios de este proyecto. Enfermeras y enfermeros demostraron su apoyo al sindicato y compartieron el gran entusiasmo y motivación que esta conquista histórica les ha generado. Se llevaron a cabo encuentros en Colón, Ubajay, Concepción del Uruguay y Nogoyá. Afiliaciones. El gremio cada vez suma más trabajadores. En toda la provincia, compañeros y compañeras de la administración pública se unieron al sindicato. Las afiliaciones se realizaron en distintas instituciones de Basavilbaso, Paraná, Colón, Concepción del Uruguay y Diamante, entre otras localidades. Elecciones de delegados. UPCN continúa llevando a cabo las elecciones de delegados en todo el territorio entrerriano. Los trabajadores eligieron a sus representantes gremiales en el IPRODI y en el Centro de Educación Física número 5 en Paraná, en el Hospital Belgrano de Urdinarrain, en el Hospital Centenario y en el Hospital Güemes de Parera en Gualeguaychú, entre otras instituciones. Pases a planta. UPCN solicitó al CGE avanzar en la aplicación de pases a planta y estabilidad. Luego de la firma del Instructivo General de Cobertura de Vacantes 2021, el sindicato solicitó una reunión con el Consejo General de Educación a los efectos de establecer criterios y pautas tanto para la cobertura de vacantes como para el reconocimiento de estabilidad en ese ámbito. COPNAF. En una reunión técnica que se llevó a cabo en el marco de la paritaria sectorial de COPNAF, UPCN propuso generar una comisión evaluadora de suplentes. Esta iniciativa consiste en generar una normativa referida a la creación de una comisión para el ingreso a las suplencias, tanto en las residencias socioeducativas con sus particularidades, como así también en los distintos servicios en los que se requieran reemplazos. La segunda mitad del año ha tomado mucho dinamismo, nos empezamos a movilizar un poco más, han mermado las restricciones, nos podemos reunir, nos podemos encontrar. Está habilitada la posibilidad de avanzar con las elecciones de delegados que habían quedado ahí un poco canceladas por el tema de la pandemia, así que la actividad sindical se ha movido muchísimo. Tenemos otro resumen para compartirte, pero lo vamos a hacer más adelante en este programa. Y aprovechamos a recordarte en este momento que lo que presentamos recién es un breve resumen de noticias y que podés encontrar más noticias, más novedades, entrevistas, los programas de radio y todo eso en nuestras redes. Así que te invitamos también a pasar por ahí para estar en permanente comunicación más informada, más informado. Para el programa de hoy te vamos a contar que tenemos una enorme alegría que venimos compartiendo ya hace algunos programas con respecto a lo que fue la aprobación de la Ley de Enfermería. Si por ahí no venís siguiendo el tema, si no estás ahí con el día a día, dirás, bueno, pero ¿otra vez vamos a hablar de la Ley de Enfermería? Y sí, otra vez vamos a hablar de la Ley de Enfermería, porque estamos muy contentas y muy contentos, y eso no es en vano, porque la aprobación de la Ley de Enfermería llevó muchos años de trabajo de muchas compañeras y de muchos compañeros, y tuvo en ese proceso un montón de hechos significativos y hubo un montón de esfuerzo puesto desde nuestra organización. Por eso es que estamos tan contentas y tan contentos y queremos compartir con vos un resumen, un repaso de lo que fue todo este proceso. Así que lo vamos a hacer después de este pequeñísimo corte.
trámites jubilatorios, seguimiento de expedientes, pensiones. Solicita turno a atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Incumplimiento de protocolos, problemas edilicios, condiciones insalubres, ambientes que afectan la salud laboral. ¿Te pasa a vos en tu lugar de trabajo? Nuestra Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se encarga de registrar y reclamar ante estos casos. Realizamos acciones de prevención y capacitación para prevenir riesgos de trabajo. Habla con tu delegado o acércate a nuestro sindicato, ubicado en Santa Fe 463 en Paraná, o comunicate por WhatsApp. Porque tu salud laboral es importante, UPCN te protege. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento. Solicita turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Bueno, como te adelantábamos, vamos a hablar del proceso de la elaboración y posterior aprobación de la ley de enfermería. Nosotros estamos en constante comunicación y en diálogo entre trabajadores y entre trabajadoras para la solución de nuestras problemáticas, para la defensa de nuestros derechos, para ver cómo podemos avanzar en la consolidación justamente de las herramientas que a nosotros nos ayudan a defender nuestros derechos. En algún momento, allá por el año 2015, en nuestro sindicato observamos que estaba sucediendo algo con el tema de la regulación de la enfermería. De alguna manera, el marco normativo que existía hasta ese momento había quedado desactualizado. Ya no servía para darle respuesta a las trabajadoras y los trabajadores de ese sector y era necesario que fuera actualizado. Detectar la demanda fue el primer proceso, fue lo primero que hicimos. Ver entre nosotros que algo había sucedido, que ahí era necesario que se impulsara un cambio justamente a nivel normativo. Pero entre detectar una necesidad y después concretar la herramienta normativa, hubo muchas decisiones en el medio. Para empezar, había que convocar a los distintos actores que formaban parte del sector, no solo los delegados o las delegadas que había en el sector de enfermería, sino también los distintos referentes, otros grupos de trabajadores, las personas que a nivel gubernamental tenían algún tipo de responsabilidad o vínculo con el sector de la enfermería. Ese proceso nos llevó a realizar, allá por el año 2015, las mesas provinciales de enfermería. Es decir, en estas mesas se convocaron compañeros y compañeras de distintas regiones, porque no es la misma la realidad de, el enfermero de un hospital en una de las ciudades cabeceras que la realidad del enfermero o la enfermera que está en otro pueblo, quizás mediado ahí con una distancia importante o en un pueblo con otra idiosincrasia. Entonces había que poner en concierto todas las voces. Tenía que ser una ley completa que abarcara todas estas realidades. En ese sentido y en ese marco es que se realizaron primero estas mesas provinciales, donde surge esto que ya estaba presente, de jerarquizar al sector de la enfermería a través del régimen
de concurso, mejorar todo lo que tiene que ver con con la carrera del enfermero, que es lo que hoy vemos como resultado un poco de la aprobación de la ley de enfermería. Entonces, el primer gran desafío que nosotros podemos mencionar en este proceso es ese, es el de orquestar las distintas voces y de alguna manera hacerlas confluir en una primera propuesta. Y estamos hablando de una primera propuesta, porque esto después avanza, esto después cambia, ¿no? Esta primera propuesta se presenta en la Cámara de Diputados. Es decir, ya tenemos nuestro proyecto, ya lo escribimos, ya sabemos lo que queremos. Ahora hay que empezar todo el proceso de aprobación. Se presenta el proyecto en Cámara de Diputados el 10 de mayo de 2016. Fíjense que transcurre un año entre que se van realizando estas reuniones y se concertan todas las voces hasta que el proyecto ingresa. Cuando el proyecto ingresa, proceso típico de aprobación de cualquier ley, lo que comienza es el tratamiento en comisiones. Cuando se hace el tratamiento en comisiones, bueno, se ajusta el contenido, ¿sí? Se ajustan algunos temas porque lógicamente aparecen nuevas voces, porque hay cuestiones de la forma de la ley o del proceder de la ley que también debía ser revisado o reformulado de alguna manera. Entonces, ese proceso tiene lugar en esta etapa. Ahí estamos hablando justamente de este proceso, lo tengo que anotar porque con las fechas es un poco más complicado, se da el 19 de abril, ¿sí? El 19 de abril de 2017, este proceso termina en la comisión, después de haberse hecho las incorporaciones y las revisiones que ameritaban. ¿Cómo finaliza esta primera etapa del proceso? Se aprueba en diputados. Bueno, ahí estamos viendo, vamos a compartir un poco algunas imágenes como para que nos vaya quedando de manera gráfica, esto del tratamiento del proyecto en la Comisión de Salud de Diputados, donde ajustamos estas cuestiones que un poco les contábamos recién. Obviamente, una de las razones por las que esta discusión lleva un tiempo, porque vemos ahí ya también transcurrió un año entre la presentación y esta instancia, tiene que ver con que se modifica sustancialmente lo que es el régimen de la enfermería. Hay cuestiones muy de fondo que se van a modificar, por lo que requería también todo un proceso de análisis y de compartir, de corregir y de mejorar. Luego tenemos la aprobación en diputados. Después de que sale de la comisión, tenemos la aprobación definitiva en diputados, que celebrada en el año 2017, muy celebrada por los compañeros y por las compañeras, y ahí pasamos a la próxima instancia. Como cualquier ley, ahora lo que viene es el pase a la Cámara de Senadores. Ahí es donde nosotros tenemos como esta pausa de la que hemos hablado ya en repetidas oportunidades cuando hablamos de la ley, donde no se trata. Y no se trata, no es que no se trata y nada sucede, porque si ustedes observan, nosotros venimos en un proceso, año 2000, hasta el 2015 que se observó la demanda, hay también un proceso. Pero vamos a tomar 2015, 2016, 2017, aprobación y mucha gente trabajando. No era una sola persona la que estaba impulsando el proyecto, mucha gente trabajando, no era solo UPCN, había muchos actores involucrados. Entonces, lo que sucede es que, lógicamente, cuando se empieza a demorar este tratamiento, ni hablar la aprobación, tenemos en nuestro sindicato múltiples pedidos de de tratamiento de esta ley, porque el problema estaba presente, porque la demanda estaba presente, porque la enfermera y el enfermero realmente necesitaba que esto se tratara, ¿sí? Que esto avanzara, que esta ley se aprobara. Entonces hacemos múltiples pedidos, seguimos manteniendo las reuniones, los pedidos y manifestaciones en los medios de comunicación, en los distintos medios de comunicación.
En un momento se establece una carpa que tiene que ver con justamente, estaba instalada frente a Casa de Gobierno, algunos quizás lo recordarán, que tiene como objetivo plantear las problemáticas del sector de salud. Entre las diversas problemáticas que se plantean en ese momento, aparece lo del pedido de la ley de enfermería, ahí como central. Porque ya llevaba un año para ese entonces en la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa en esto es año 2018. 2018 seguimos esperando hasta el 2019. Otro ámbito que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para expresarnos, para de alguna manera decir cuáles son nuestras demandas, es el ámbito de la paritaria. En el ámbito de la paritaria también volvemos a preguntar qué pasa con la ley de enfermería, porque hasta acá, como veníamos diciendo, muchos de nosotros, muchas de nosotras seguían ahí en ese proceso expectantes de qué sucede. Había mucho trabajo atrás, había grupos enteros esperando que este proceso avance. Entonces seguimos con los reclamos. También lo pedimos en la paritaria. Finalmente, después de 3 años, estamos hablando, pasan 3 años. En estos 3 años, como vieron un poquito ahí en las imágenes, hay un montón de pedidos en los distintos medios, en las noticias. Siempre que hablamos del sector de salud, volvíamos a preguntar qué pasa con la ley de enfermería. Pero bueno, pasaron 3 años. En el 2021 empieza a tratarse en el Senado. Eso ya es un poco más de historia contemporánea, lo hemos visto en estos meses y lo seguimos de cerca. Finalmente apareció el tema en agenda y se empezó a trabajar sobre un proyecto que, ustedes piensen, estamos hablando 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, o sea, muchos años, y la realidad va cambiando. En el medio tuvimos una pandemia, entonces había que volver a revisar ese proyecto que había quedado de alguna manera desfasado en el tiempo. Bueno, inicia otra vez el proceso, inicia este proceso de revisarla en la Cámara de Senadores. Se hacen algunas reuniones que tienen que ver justamente con eso, con volver a mirar, con volver a analizar algunas situaciones que habían cambiado, pero el espíritu de la ley seguía siendo de alguna manera el mismo. Aquel proyecto que UPCN gestó en 2015 fue el que sostuvo ahí la base de este proyecto de ley, sobre el que se hicieron sucesivas modificaciones. Finalmente tuvimos la celebración de la aprobación en senadores y ese proceso no quedó ahí. Ese proceso, después de la aprobación en senadores, vuelve. Obviamente ahí vamos a compartir algunas imágenes, porque también fue un momento de profunda alegría que realmente se compartió con todo el sector y el proyecto vuelve para su aprobación definitiva a la Cámara de Diputados. En el medio también suceden algunas charlas que tienen que ver con una nueva revisión, con un nuevo ajuste. Ya estábamos hablando de la recta final, de las últimas cuestiones que había que ajustar. Siempre presente el sindicato, siempre firme para seguir trasladando la voz de los trabajadores. Acá, a la última instancia, en la recta final, se vuelve a hacer este encuentro. Y debemos decir que celebramos la aprobación en diputados hace muy poquito, y ahí termina todo lo que es este ciclo de aprobación de la ley. ¿No? Ciclo de aprobación de la ley que no implica que esto ya de repente entre en vigencia y se transformó todo el sistema. Tenemos un montón de años que, de alguna manera van a tener que ajustarse. También
o incorporarse a la normativa, y hay un montón de cuestiones que deben ser reglamentadas. Todo eso, yo cuando digo un montón de cuestiones, lo vamos a ver, lo vamos a analizar, vamos a ver de qué se trata, cuál es el contenido de la ley, porque a pesar de que ya hemos charlado en algunas oportunidades de eso, nunca viene mal recordar cuál fue el proceso y qué es lo que, cuáles son las mejoras que introduce para los trabajadores y las trabajadoras, cuál es el contenido de esto que hablamos. Pero esto lo vamos a hacer después del corte, así que no se me inquieten, no se me apuren, que hasta acá venimos con el proceso de aprobación que de alguna manera nos tiene tan contentos y tan contentas. Así que bueno, como les decía, hasta acá el proceso de aprobación y nuestro festejo. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y enseguida les vamos a contar un poco más de, bueno, el contenido y cómo continúa este proceso, porque acá no se terminó. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato. El que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral. Inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Plan Cuidamos tu Visión. Brindamos anteojos recetados para los afiliados titulares. Para acceder al servicio, presenta la receta médica y completa el formulario en la oficina de atención al afiliado en Santa Fe 463, Paraná. UPCN. Trabajamos por la salud de nuestros afiliados. ¿Sabías que UPCN cuenta con distintas escuelas? En la Escuela de Formación Profesional 230 te ofrecemos cursos cortos con rápida salida laboral. Estudia para electricista, soldador, gasista, modisto, sanitarista, auxiliar gerontológico y mucho más. Acércate a la escuela y consultanos. Estamos de 13 a 20 horas en Garay 249 en Paraná. Volvemos, te seguimos contando sobre este proceso de aprobación de la ley de enfermería. Un detalle importante que tenemos que mencionar es que luego de tantos años que estuvo ahí como el proceso de alguna manera frenado y que no se trató, no se avanzó con este proyecto de ley, realmente se movilizó la situación por una decisión política del gobierno, que en este caso hay que reconocer, ¿sí? Hubo ahí una decisión concreta de avanzar con esta ley y un poco seguramente tiene que ver con este contexto, con lo que nos mostró el contexto de pandemia, de la necesidad de este grupo de trabajadoras y de trabajadores, y es importante que lo mencionemos y que de alguna manera también lo resaltemos. Así que bueno, ahora te queremos contar también un poquito de primera mano cómo se vivió esto de la ley de enfermería. Tenemos algunos testimonios de algunas compañeras y compañeros que justamente participaron del proceso. Feliz de haber sido parte de este gran proceso para la enfermería entrerriana, al igual que otros procesos, como decía, el de la formación, de haber logrado que la enfermería de Entre Ríos sea reconocida como la mejor enfermería en cuanto a su nivel académico en el año 2008. Son situaciones ampliamente satisfactorias y que llenan el alma de mi ser profesional.
trabajando a lo largo de todos estos años, se pudo al fin hoy llegar a un punto donde todas estas expectativas de los enfermeros de la provincia se pudieron plasmar en la sanción de esta nueva ley que realmente nos pone felices y nos brinda una proyección mucho más positiva para todos los enfermeros y enfermeras de nuestra provincia. Nosotros desde UPCN tenemos una gran alegría porque haber logrado después de tantos años, después de tanta recorrida, de tantos kilómetros recorriendo todos los hospitales y centros de salud, convocándonos y haciendo reuniones con todas las enfermeras para que aporten ideas para hacer la nueva ley. Hoy, pero varios años han pasado, bueno, hoy tenemos la nueva ley y ahora la estamos llevando para que también los compañeros de otros lugares, de otras localidades de la provincia, la empiecen a estudiar, a leer y vean cuáles son los beneficios que van a tener. Soy Edgardo Acevedo, enfermero del Centro de Salud del Charrúa. Muy contento por la aprobación de la ley, una lucha de muchos años. Los recuerdo cuando comenzó, muy poca gente que creíamos que era necesario una modificación hacia la ley actual, hacia la ex ley. Al principio, cuando postulábamos, creíamos que era algo imposible, era ambiciosa la ley, lo que pensábamos, pero pusimos fuerza y acá estamos. Es muy importante poder compartir los testimonios, la alegría de las personas que participaron de este proceso, y también tenemos que mencionarlo. No es lo más lindo de mencionar de todo el proceso, pero no podemos negar que existieron resistencias, ¿sí? Que hubo resistencias, que hubo diferencias. Muchas veces, y es un problema que tenemos generalmente en nuestra realidad social y política, las resistencias nos llevan a la división, y la división hace que se frenen estos procesos tan importantes que pueden llevar a mejoras en la calidad de trabajo y de muchas veces también de vida. Pero a esas resistencias se opuso la unidad, la insistencia, la negociación. No podemos negar que había disidencias. En un proceso importante y participativo suceden estas cosas, hay diferencias, pero también, con la conciencia de que a veces hay cuestiones que hay que ceder, que a veces hay cuestiones en las que debemos cambiar o flexibilizar las posturas, y eso hizo posible que finalmente el resultado fuera la aprobación de la ley de enfermería. Vamos a compartir también ahora, en realidad nuevamente algunos testimonios más sobre este proceso. Muy buenas tardes. Acá llegamos de la aprobación de la Cámara de Diputados, aprobado por unanimidad la nueva ley de enfermería. Felicitar a todos mis colegas, los que estuvieron trabajando, principalmente agradecer al ex diputado Allende, y a Karina, por supuesto, que siempre se puso la ley al hombro y lo defendió como una enfermera de ley. Agradecerles a todos por el acompañamiento y felices porque reivindica al trabajador de enfermería. La sensación que obtuve o que obtuvimos todos, creo que fue una inmensa alegría en lo personal y creo que en lo colectivo también. Porque fue un proyecto que comenzó en el 2015, llegamos al 2021 y en realidad se materializó, se hizo realidad. Nos costó, muchos años de militancia, reuniones, a veces eran un poco intensas, muy viscerales, pero todos teníamos en realidad un gran propósito, que era una nueva ley de enfermería. Las sensaciones en realidad fueron muchas: emoción, alegría, recordar todo lo que ha pasado en todos estos años, el recorrido que ha sido desde las primeras reuniones, juntarnos, charlar.
discusiones, debates, bueno, y la primer ley que fue aprobada, y luego de esto nuevas reuniones y nuevos debates, pero siempre pensando en lo mejor para enfermería, en pelear por el colectivo de enfermería. Así que bueno, este día ha sido maravilloso, con grandes sensaciones, con lágrimas en los ojos. Creo que más de uno hemos llorado, nos hemos roto el protocolo y nos hemos abrazado de emoción, pero lo ameritaba. Después de esta pandemia, creo que los aplausos también llegaron con este reconocimiento. Y a mis compañeros, los que les falta poco para jubilarse, y los que vienen en camino, les digo que no hay que bajar los brazos, que tenemos que seguir luchando, seguir conquistando, que esta ley vino para favorecer, pero siempre tenemos que seguir construyendo, como dije, más nuestra profesión, dándole el valor que merece, que apoyen todas estas reuniones, que se comprometan ante estas luchas, ante estas conquistas, y que no aflojen, y que demuestren que enfermería es una profesión. Ahí compartimos, bueno, más testimonios, más emoción y alegría de la gente que participó en este proceso. Y bueno, ahora lo hemos hablado en reiterados programas, pero vamos a hacer un repaso un poquito rápido de, bueno, qué trajo la ley de enfermería, cuál es el contenido. ¿Qué puntos importantes contiene la ley? Primero, comprende al personal con estabilidad y a los suplentes. Crea la dirección de enfermería, establece los requisitos de ingreso a la carrera, también toca el tema del escalafón y establece un nuevo escalafón con 5 tramos y 10 categorías. Tiene importantes modificaciones en la parte salarial, incorpora fundamentalmente el tema de los adicionales, también hay modificaciones a las condiciones de trabajo, exige exámenes preocupacionales al ingreso y controles periódicos de salud a los trabajadores y a las trabajadoras. Se modifica lo que tiene que ver con la capacitación, se otorga la licencia por estudio y esto de alguna manera tiene como efecto esto de impulsar lo que es el perfeccionamiento o de motivar el perfeccionamiento y la capacitación de los trabajadores del sector. Se crea una comisión de igualdad de tratos y oportunidades y se establece el tema de las incompatibilidades. Se incluye un capítulo ratificando el régimen jubilatorio vigente. Y bueno, finalmente la reglamentación, sancionada la ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 180 días. Es decir, como decíamos ahí un poquito hace unos minutos, este proceso no termina acá, queda toda la parte de reglamentación y esos tiempos están corriendo. El Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud tendrá a su cargo la reubicación de los agentes. Bien, lo que es la implementación del nuevo escalafón, que como decíamos, bueno, va a ser gradual, es un cambio que es importante, que es de fondo, entonces se va a tener que ir dando en un proceso. La aplicación de esta nueva ley no va a significar la disminución de las remuneraciones y estas son cuestiones que también se tienen que ir de alguna manera ajustando. Así que bueno, ahí tenemos un repaso muy rápido de los puntos, de algunos de los puntos importantes de las modificaciones que introduce esta ley. Hasta acá llegamos. Te contamos que el proceso sigue, que te va a tener que aplicarse todo esto
Así que te vamos a seguir contando cómo avanza el proceso a través de nuestros distintos medios. Pero por hoy llegamos hasta acá, te vamos a dejar con un nuevo resumen de noticias, ese que te contamos al principio, y esperamos encontrarnos el próximo sábado para seguir charlando de toda la actualidad y de todo lo que le interesa al trabajador y a la trabajadora del Estado. Que tengas una excelente semana. Bolsón Escolar 2022. A partir de noviembre, los afiliados y afiliadas pueden realizar el trámite para solicitar el Bolsón Escolar para el ciclo lectivo 2022. Quienes estén interesados deben entregar la documentación y completar la solicitud en las delegaciones de la provincia o en la sede gremial. A partir de este año se entregará tanto para alumnos de primaria como de secundaria. Guitarras del Mundo. El sábado pasado en el Auditorio Juan Domingo Perón de nuestra sede gremial se llevó a cabo la 27ª edición del Festival Guitarras del Mundo. Con las entradas agotadas, el paso de este festival itinerante por Paraná fue todo un éxito. Nogoyá. Con la presencia de trabajadores de todo el departamento se realizó una reunión con suplentes de comedores escolares donde se dio a conocer el instructivo de pases a planta. Gracias a este encuentro, las compañeras y compañeros pudieron aclarar todas sus dudas respecto de la cobertura de vacantes y el reconocimiento de estabilidad que se llevará a cabo en la administración pública. Concepción del Uruguay. Se realizó una reunión con referentes de salud, enfermeras y trabajadoras de distintos sectores de la administración pública en la sede gremial. Las compañeras celebraron la gran conquista de la sanción de la nueva ley de enfermería y demostraron su apoyo al sindicato para trabajar en los nuevos desafíos que surjan en el sector. Además, en este encuentro, compañeras de desarrollo social y otros organismos que estaban allí presentes se afiliaron al gremio.